Buen día, sean ustedes bienvenidos a esta plenaria. Vamos a dar comienzo presentando en este día a nuestros especialistas. Tenemos a la licenciada Ana Becerra, Nidia Sanders, Maylin Díaz, Tania Leiva, Darlene Galván, Rocío Milena Figueroa y yo, Narda Iliana Suazo. Sean ustedes bienvenidos, nuestros expertos. Hoy vamos a estar tocando un tema muy importante. Hemos escuchado mucho acerca de lo que es el texto, el contexto verbal, el texto y su enunciado, la diferencia entre ellos y las partes de un texto. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. ¿Qué es para ustedes el texto? ¿Alguien de ustedes quiere decirnos? Sí, licenciada Nidia. Bien, el texto es la unidad máxima de lo que es la comunicación y puede ser a través de forma oral o escrita. Mediante esta, aquí influyen lo que son las circunstancias determinadas y también tiene ciertas características y también funciones. Hay diferentes tipos de texto y entre las características de ellos tenemos que la función del texto es que obedece a una intención y hay diversos tipos de intenciones, por ejemplo, informar, convencer, también persuadir, ¿verdad? Un ejemplo de lo que son los textos para poder persuadir a las personas, muchas veces escuchamos enunciados como el siguiente. Un porcentaje máximo de accidentes automovilísticos ocurre porque las personas toman y manejan. Entonces, si bebe, no maneje, porque no solo pone en riesgo su vida, sino que lo de los demás. ¿Qué se busca con este enunciado? Persuadir a las personas que si ingieren bebidas alcohólicas, no manejen, porque ponen en riesgo tanto su vida como los demás. Qué excelente su participación, licenciada Nidia. Sí, licenciada Tania. Bien, un texto se conoce como el tipo de conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas para darle un mejor significado a las cosas que nosotros queremos dar a conocer. Un caso muy importante es que, aunque se suele pensar que el texto solo puede ser escrito por escritores, por una persona científica, por periodistas, si bien es cierto, el texto puede ser escrito por cualquier tipo de persona que pueda leer y escribir para poder dar una interpretación a lo que él o ella quiere dar a conocer en ese momento. Wow, sí, es ciertamente, ¿verdad? O sea que ustedes me están diciendo que a lo largo de nuestros días, durante todo nuestro diario vivir, nuestra forma de actuar, estamos nosotros relacionándonos con lo que son textos, porque ustedes mismas decían, ¿verdad? Persuadir, o sea, que quiere decir que yo voy al supermercado o voy a una tienda y hay un muchacho que aunque no sea técnico ni sea científico, está haciendo uso de lo que son los tipos de textos para poderme convencer a mí de que compre algún artículo. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Ciertamente existe el texto y me llamaba mucho la atención lo que decía la licenciada Tania, que el texto de alguna manera nos está informando cosas. Muy bien, licenciada Rocío. Bien, como usted decía, a diario creamos textos. ¿Por qué creamos textos? Porque como bien se dice, puede ser oral o escrito. Muy bien, ¿verdad? Oral o escrito. Sí, licenciada Nidia. Cabe recalcar, como lo vienen diciendo mis compañeras, también hay frases que se convierten solo eso en un texto.
¿Por qué razón? Porque nos mueven a la acción. Por ejemplo, si escuchamos la palabra terremoto, ¿qué hacemos inmediatamente? Buscar las medidas de prevención. Entonces, ¿qué hace? Hace que nos movamos, que accionemos. Entonces, una sola palabra también se puede convertir en un texto. Excelente. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Sí, licenciada. Sí, licenciada Maylin. Ya que las compañeras aquí estábamos hablando acerca del texto, también tenemos que recalcar que lo que mencionaba la compañera Nidia sería, aparte de un texto, sería un enunciado, porque un enunciado es un conjunto de palabras que expresa una idea completa. Y como ella lo mencionaba, al decir la palabra terremoto, englobamos un desastre completo, el cual ya incluye las medidas de seguridad que debemos de tener, que cada uno ya debe de conocer y todo eso. Sabemos lo que pasa antes, quizá después del terremoto. Entonces, eso entraría ya en lo que es un enunciado. Un enunciado también se puede dividir en dos partes, el cual sería una oración y el otro sería una frase. Una oración es cuando tiene un sujeto y una frase es cuando carece de sujeto, pero cuenta con las otras partes de una oración. También tenemos que el enunciado tiene dos clases o tiene una estructura, el cual tiene dos características que son fundamentales, que es la independencia fónica y el sentido completo. Y también tiene dos clases, que son las oraciones y que son las frases. Eso sería ya un enunciado que se parece, pero no es lo mismo a un texto. Es prácticamente algo un poco más corto y condensado, pero que contiene el mismo sentido, por así decirlo. Ok. Suena interesante. Sí, licenciada Rocío. Aportando a lo que dice la compañera, recordemos que el texto es la unidad máxima de comunicación y el enunciado es la unidad mínima de comunicación. O sea... Ok, estoy entendiendo muy bien lo que ustedes están diciendo. Quiere decir que un enunciado no se da a entender completamente, que necesita algo más para que nosotros lo podamos entender. Y el texto, entonces sí, viene completo. ¿Eso es lo que ustedes me quieren decir, expertas? Eso es lo que le quería comentar a usted, que prácticamente un texto es como la unión de varios enunciados que al final forman un texto. Y, o sea, prácticamente es como tomar varias piezas pequeñitas para poder hacer un enunciado máximo o un enunciado completo, por así decirlo. Quisiera hacerle una pregunta en este momento. Si yo hablo entonces solo con enunciados, ¿yo me doy a entender o le hace falta algo? ¿Sí, licenciada Nidia? Bien, su pregunta viene aquí a dar un punto bastante interesante, porque los enunciados también necesitan de lo que es un contexto verbal. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo decir, Ana llegó, pero ¿entienden ese enunciado? ¿Qué le hace falta? No sabe de dónde vino. Entonces, cuando hablamos del contexto verbal, solo un enunciado por sí solo no nos va a dar, no tiene un significado. Varias veces podemos entrar en lo que es la confusión y no lograr comprender. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, podemos observar a dos personas. Vamos a decir que Pedro y María se encontraron en lo que era la calle y al verse se saludaron. ¿Cuál sería el contexto en este caso? El saludo que surge o el encuentro entre ellos dos, pero desde la distancia, porque no están cerca. Pero logramos entenderlo, porque hay un contexto, se da en un entorno. Pero cuando usamos solo frases sin darle puntos como ejemplo, lugar, tiempo, no va a englobar todo el significado y no vamos a lograr comprender. Ok. Interesante lo que dice la compañera, porque prácticamente el texto nos da detalles de todo. Es algo tan completo que nos puede decir que Pedrito y que María venían desde la escuela y que se encontraron en la plaza.
pero un enunciado prácticamente solo nos menciona que se encontraron, que tuvieron un encuentro casual, surgió un saludo y listo. No sabemos de dónde vienen, no sabemos para dónde van. Entonces, por eso, como mencionaba también la compañera Rocío, un texto es algo máximo y un enunciado sería algo mínimo, prácticamente. Bien, muy bien. Veo la licenciada Ana, ¿quiere contribuir? Adelante, licenciada. Sí, yo creo que un texto, ¿verdad? Ya puede ser puede venir englobado entre unas pocas palabras o entre muchas, pero acuérdese que cada texto tiene sus partes, ¿verdad? Lleva una estructura y tiene una estructuración. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una introducción, una exposición o debate y una conclusión, ¿verdad? La introducción es un párrafo o grupos de párrafos donde se forman clara y se expone su objetivo a enunciar de lo que usted va a hablar. El tema que va a atraer la atención del lector, captando y despertando curiosidad. Recuerden que debe de ser breve y evitar que el lector pierda su interés. Otra parte también es la exposición y el debate, ¿verdad? Y se sitúa entre la introducción y la conclusión. Y aquí es donde se desarrollan las ideas y los conceptos por medio de un argumento. Después tenemos también la conclusión, que conclusión es aquí donde concluyen el resumen o enfatizan los puntos principales tratados en la exposición o el debate. Y es donde se debe dejar claro y dar un sentido al escrito o verbalmente de la plenitud de lo que usted está leyendo o está hablando. Entonces, tenemos que tener claro que las partes de un texto son tres. Ya puede ser, a veces puede ser corto o puede ser largo, pero esa es la estructura que debe de llevar un texto. Miraba que la licenciada Darlene quería participar. Sí, el texto, como mencionó la compañera, tiene varias partes y mencionaba la compañera Maggie sobre los enunciados. Aquí tenemos un ejemplo de una oración que tiene dos enunciados. Uno, el que dice aquí, los días laborables, Ana dedica toda la tarde a estudiar. En el segundo enunciado tenemos los días festivos, Ana se va de excursión a la sierra. Bien, entonces esto lo agrupamos en un texto. Ya en el texto iría los días laborables, Ana dedica toda la tarde a estudiar. En cambio, los días festivos se va de excursión a la sierra. Entonces, aquí observamos que el enunciado tiene, cada uno tiene diferente. Si podemos observar ahí, vemos que el enunciado 1 en el texto sigue permaneciendo el mismo. Y en cambio el enunciado 2 cambia. ¿Qué es lo que cambia? En cambio, es una variación que cambia y cambia también. En la otra cambia, se ve de que el sujeto es suprimido, o sea, en este caso, Ana. Entonces quedaría los días laborables, Ana se dedica toda la tarde a estudiar, en cambio los días festivos se va de excursión a la sierra. Entonces, esto de los enunciados es muy importante lo que es en el texto, ¿verdad? Lo que sería para formar el texto de una manera más entendible. Es muy importante, ¿verdad?, lo que se está hablando, porque recuerden ustedes que los textos es la forma entonces de comunicarnos. Eso es lo que ustedes me están diciendo.
Los Así es. textos sirven para que nosotros nos comuniquemos. Yo les estoy entendiendo bien, expertas. Muchas gracias, ¿verdad? Por esas aclaraciones que ustedes nos están haciendo. Entonces, los textos me hacen que yo me comunique, pero el contexto verbal hace que yo no adivine, sino que yo esté consciente de qué es lo que ustedes me están transmitiendo. ¿Eso es así? Licenciada Rocío. Para reforzar lo que decía mi compañera sobre los enunciados, por ejemplo, los enunciados y el texto y el contexto verbal, aquí tenemos un ejemplo. Juan Carlos regresó. ¿Les dice algo a ustedes este enunciado? Creo que no, ¿verdad? Porque le hace falta un contexto verbal. Pero si yo les digo, Juan Carlos regresó ayer de España para visitar a su familia. Ya tiene contexto. ¿Cuál es el contexto? Dice que regresó Entonces, de España, de un lugar. Nos dice, también nos habla de tiempo, que ayer, y nos dice que vino para visitar a su familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el contexto verbal me condiciona los enunciados. Entonces, cuando el contexto verbal me condiciona los enunciados, el texto adquiere coherencia, adquiere cohesión, entonces el texto tiene significado. licenciada Nidia, miraba que quería participar. Sí, era más que todo lo que acaba de decir la compañera, ¿verdad? Que dentro de lo que es el texto, tanto el enunciado como el contexto verbal van de la mano. No podemos considerar un texto sin estos dos elementos, porque como ella decía, es lo que permite que tenga cohesión, coherencia y un significado. Pero en los ejemplos que hemos estado dando, vemos que si solo doy la palabra sola, un enunciado no tiene significado. Necesita el contexto verbal. Entonces, estos dos juntos forman lo que es en sí el texto y le da el significado, o sea, la intención comunicativa, que es lo que él quiere expresar. Solamente. Licenciada Tania. Recapitulando con todo lo que mis expertas, compañeras hablaron, si bien es cierto, el enunciado es algo corto, breve, que no transmite la idea en sí de lo que realmente la persona quiere dar a conocer. Y todos y cada uno de estos ejemplos mencionaban que el contexto verbal es parte fundamental. ¿Por qué razón? Porque le da, como quien dice, ese plus a la oración y hace que sea más informativa al momento de transmitirla. Porque según los ejemplos que daban nuestras compañeras, decía, Juan Carlos llegó, pero no decía de dónde. Entonces, cuando se le agrega, llegó de España, ya está dando como una explicación del entorno donde él estaba. Entonces, es parte fundamental de un texto tener el entorno para que sea aún más claro lo que se está. Muy bien, excelente la participación de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y para ir ya concluyendo, porque ya creo que ya estamos llegando al tiempo, ¿verdad? De nuestra participación, quiero saber si he entendido muy bien lo que ustedes nos han explicado. Entonces, yo me comunico por medio de un texto. Necesito un contexto para que me puedan entender o yo pueda entender. El texto y el enunciado son dos cosas diferentes, ¿verdad? Enunciar no me da una idea completa, pero el texto sí me da una idea completa. Y pues dentro de las partes del texto, como decía nuestra licenciada y experta Ana Becerra, vienen todas los que son sus partes desde lo que es la introducción, ¿verdad? Que nos da ahí una referencia, luego viene todo lo que es el desarrollo y por último, las conclusiones del texto, ¿verdad? Entonces, hasta aquí nuestra participación. Muchísimas gracias. Si alguna de ustedes tiene algo para despedirse,
porque estamos llegando al final de nuestra plenaria. Y si no, entonces, muchas gracias por atender al llamado, ¿verdad? Por estar aquí aclarando muchas ideas que nosotros y nuestras personas que nos están viendo en este momento también, ¿verdad? Están asentando unas ideas más firmes. Y muchas gracias y esperamos contar con ustedes en otra ocasión.